Imagínatelo, suena el pitido final, la multitud enloquece, el entrenador celebra con los puños, trofeo en mano. Viviendo el sueño, ¿no? Pero para algunos ese sueño se convierte en pesadilla días después. Parece una locura, pero les ha pasado a algunos de los nombres más importantes del fútbol. Hoy en día ni siquiera un trofeo brillante significa que tu trabajo esté asegurado. Esa vieja filosofía de ganar a toda costa se está desvaneciendo. Ahora todo se trata de visión a largo plazo, estilo, sostenibilidad, consistencia. Y eso nos lleva a 8 entrenadores que lo aprendieron a las malas. Entregaron el título y aún así fueron despedidos. Empecemos con la última incorporación a la lista, Ange Postecoglou. Tras una etapa triunfal en el Celtic donde se alzó con el título de la Premier League escocesa en la temporada 2022-2023, Ange dio el gran salto al Tottenham para la temporada 2023-2024. Empezó con fuerza, aportó energía renovada y a pesar de algunos contratiempos, los Spurs quedaron quintos y consiguieron un puesto en la Europa League. Pero llegó la temporada 2024-2025 y vaya que todo se fue a pique. El Tottenham tocó fondo, terminando la temporada con tan solo 38 puntos, su peor resultado en la historia de la Premier League, incluso por debajo de los 44 que consiguió en la temporada 1997-98. Febrero fue una pesadilla, en tan solo 4 días quedaron eliminados de ambas copas nacionales. Primero goleados 4-0 por el Liverpool en la semifinal de la Copa Carabao y luego 2-1 ante el Aston Villa en la Copa FA. La situación se complicó aún más en marzo cuando una dura derrota ante el Chelsea exacerbó la tensión entre la afición y Postecoglou. Pero entonces llegó la redención. Los Spurs lograron una gran victoria en la final de la Europa League, superando al Manchester United por 1-0 y rompiendo así una sequía de 17 años sin títulos. Ange había conseguido títulos en su segundo año tal como prometió. Pero ni siquiera eso fue suficiente para mantenerlo en el puesto. Ahora todas las miradas están puestas en quién será el siguiente. Y no se equivoquen, quien quiera que ocupe el puesto se enfrentará a una olla de presión. Si no, pregúntenle a Laurent Blanc. Cuando Laurent Blanc sustituyó a Carlo Ancelotti en el PSG en 2013, se metió en la olla de presión. Pero a diferencia de muchos, prosperó. Tras la adquisición catarí, el club tenía dinero, ambición y expectativas altísimas. Y Blanc no se inmutó. En su primera temporada arrasó con 3 trofeos nacionales, incluyendo el más importante, el título de la Ligue 1. Y no fue un caso aislado, mantuvo la maquinaria funcionando a la perfección, consiguiendo el título de la Liga de nuevo las 2 temporadas siguientes. El PSG arrastraba con la competencia en Francia y Laurent Blanc era el cerebro detrás de todo esto. Manejaba los hilos, tomaba las decisiones y acumulaba trofeos. Pero aquí está el giro. Mientras eran intocables en casa, Europa era una historia completamente distinta. La Champions League seguía siendo un enigma frustrante y sin resolver. Así que para 2016, incluso después de asegurar el triplete nacional, los directivos del PSG ya habían visto suficiente. Se les había acabado la paciencia y desconectaron el cable. Una locura, ¿no? Y lo que es aún más descabellado, en algunos casos ni siquiera ganar la Champions League es suficiente. Verás, en 1997 el Real Madrid dio un paso audaz al fichar a Jupp Heynckes. Heynckes no fue una elección casual, había llamado la atención en España tras una sólida trayectoria con el Tenerife, y muchos creían que era la persona ideal para llevar a los merengues al siguiente nivel. Y al principio parecía que podría ser el hombre indicado. Heynckes guió al Real Madrid hacia algo con lo que la afición llevaba más de 3 décadas soñando, un título de la Champions League. Esta victoria fue monumental. Fue su primera corona europea desde 1966 y lo consiguieron al vencer a la Juventus por 1-0 en la final. Para cualquier otro entrenador eso podría haberles asegurado un estatus de leyenda. Pero aquí está el giro. A pesar de conquistar Europa, Heynckes no logró triunfar en casa. El Madrid terminó cuarto en la Liga y tampoco logró levantar la Copa del Rey. Y así la gloria de la Champions League no fue suficiente. Tras solo un año en el cargo, fue despedido. 2 años después, en la temporada 1999-2000, Vicente del Bosque, una leyenda del Real Madrid desde su época como jugador, asumió oficialmente las riendas del club como entrenador titular. Pero esta no era su primera vez en el cargo. Ya había ocupado el cargo un par de veces en los 90 como interino. Esta vez, sin embargo, iba en serio y no solo tomó el control, sino que encendió la chispa que iniciaría una de las épocas más exitosas de la historia del Real Madrid. Bajo su mano serena y firme, el Real Madrid se convirtió en una gran potencia. Los llevó a la gloria de la Champions League en 2000 y de nuevo en 2002. Si a eso le sumamos los títulos de la Liga en 2001 y 2003, además de un puñado de otros trofeos,
De repente el Real Madrid volvió a ser el equipo al que todos temían. Lo que lo hizo aún más impresionante fue la facilidad con la que manejó un vestuario repleto de egos de superestrellas. La presión lo hizo parecer un día más en la oficina. Pero entonces llegó la sorpresa. Justo después de ganar la Liga en 2003, literalmente el día siguiente y solo una semana después de la llegada de David Beckham, el club lanzó una bomba. Decidieron no renovarle el contrato. Todos quedaron atónitos, y tras despedirlo la situación empezó a desmoronarse. El Real Madrid se desplomó, luchando por volver a ganar algo importante hasta 2007 con la llegada de Fabio Capello. Capello fue despedido del Real Madrid en 1997, justo después de ganar la Liga con ellos. Despedido después de un título. 10 años después, y adivina qué, regresó en la temporada 2006-2007 para una segunda etapa con el gigante español. ¿Por qué? Simple, cuando el Real Madrid llama, ni siquiera Capello puede decir que no. El club ansiaba títulos y cualquiera pensaría que fichar a un ganador consolidado como Capello sería la solución perfecta. Pero desde el principio la cosa no funcionó. Sus tácticas ultradefensivas no encajaban con la afición, que ansiaba estilo y fuegos artificiales. Y Capello no iba a ceder ni un ápice. Aún así, hizo lo que siempre hace: ganar. El Real Madrid se alzó con el título de la Liga esa temporada, rompiendo así su sequía de trofeos. Pero tuvo un precio. Capello se enfrentó a grandes nombres como David Beckham, Ronaldo y Antonio Cassano, sembrando el caos entre bastidores. El fútbol pudo haber dado resultados, pero no dio alegrías. Y como la primera vez, el título no pudo salvarlo. La afición se volvió contra él, la directiva siguió, y tras otra eliminación prematura de la Champions League, Capello volvió a estar afuera. Y ahora, ser despedido 2 veces justo después de perder el trofeo es duro. Pero ¿saben qué duele más? Saber que te despidieron incluso después de ganar uno. Y eso es exactamente lo que le pasó a Louis van Gaal. Cuando la gente recuerde la época de Van Gaal en el Manchester United, probablemente se ría de esas ruedas de prensa tan disparatadas. Sin duda era un personaje. Y sí, terminó su carrera con un título, alzando la FA Cup en 2016, justo antes de la llegada de José Mourinho. Pero seamos realistas, ese trofeo fue más bien una curita brillante que cubría problemas muy arraigados y difíciles de ignorar. Su primera temporada no fue terrible, pero ya se le notaban las grietas. El fútbol se centraba en la posesión, sí, pero le faltaba garra. Era lento, predecible y sinceramente aburría mortalmente a la afición. La chispa ofensiva que caracterizaba al United no se encontraba por ningún lado, y para cuando llegó esa racha brutal entre noviembre de 2015 y enero de 2016, 6 partidos sin una sola victoria, parecía que se desmoronaba. El United parecía plano, confuso y totalmente descoordinado. Van Gaal pendía de un hilo y la tensión crecía. Desde ese momento quedó claro, la victoria en la FA Cup, por dulce y dramática que fuera, no iba a ser suficiente. Igual que una victoria en la FA Cup no pudo salvar a Antonio Conte en el Chelsea. Verán, en la temporada 2016-2017 Antonio Conte irrumpió en la Premier League con una misión ineludible. Con sus apasionadas jugadas en la banda y con un cambio táctico a un 3-4-3 que sorprendió a todos, convirtió al Chelsea en una máquina de ganar impecable. Arrasaron con el título y Conte parecía un genio, cabeza fría, pragmático e implacable. Pero la magia no duró mucho. La temporada siguiente todo empezó a desmoronarse. Ese mismo estilo de juego rígido que una vez pareció revolucionario empezó a resultar predecible e incluso frustrante. La chispa se había apagado y con ella la alegría. El Chelsea se abrió paso a trompicones hasta el 5º puesto en la temporada 2017-2018 y la presión aumentaba. Aún así, Conte logró un último triunfo, una victoria en la Copa FA contra el Manchester United. Fue una victoria contundente, un recordatorio de lo que era capaz, pero al final no fue suficiente para salvar su puesto. El Chelsea le mostró la puerta y Mauricio Sarri tomó las riendas. Hablando de Mauricio Sarri, cuando está en su mejor momento es innegable que es un genio, pero con Sarri el caos siempre está presente. Es como si el drama se le pegara a esa omnipresente nube de humo. Sinceramente, con seguridad queme un paquete entero de Marlboro Reds antes de que el árbitro siquiera pite el descanso. Cuando llegó a la Juventus en 2019 recién llegado del Chelsea, se sentía menos como una nueva era audaz y más como una solución táctica provisional. Estaba asumiendo un papel importante. Max Allegri acababa de culminar una racha dominante, así que las expectativas eran altísimas. Sarri trajo consigo una filosofía futbolística totalmente diferente que chocaba con los métodos clásicos de la Juve.
Naturalmente, la plantilla necesitó tiempo para adaptarse y hubo muchos baches en el camino. Aún así, a pesar de los momentos difíciles, Sarri logró guiar al equipo hacia otro scudetto. Fue el 9º título liguero consecutivo de la Juve, pero apenas superaron al Inter. Sin embargo, las celebraciones no duraron mucho. En agosto, tras una decepcionante eliminación de la Champions League a manos del Lyon, agravada aún más por los retrasos de la pandemia, el tiempo de Sarri llegó a su fin. A pesar de tener un contrato de 3 años, fue despedido tras solo una temporada. Eso es todo, chicos. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse. Y recuerden activar las notificaciones para mantenerse al día con nuestro contenido más reciente.